Romanos 8:26 dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay oraciones que no llegan a pronunciarse, no porque no queramos, sino porque algo en nosotros se ha quedado sin voz, como si el alma tuviera la garganta cerrada. Nos sentamos frente a Dios y solo hay silencio. Un silencio pesado, cargado de cansancio, de frustración, de cosas que no sabemos ni explicar. Y sin embargo, en ese silencio también hay oración. Romanos 8:26 no habla de palabras, sino de gemidos, de algo que sucede más allá del lenguaje. El apóstol Pablo dice que cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu mismo intercede por nosotros. No lo hace con frases hermosas, ni con discursos convincentes. Lo hace con lo que no puede decirse, con lo que solo puede sentirse. A veces confundimos orar con hablar mucho. Pensamos que la fe se demuestra por la cantidad de palabras, por la elocuencia, por lo bien que suena lo que decimos, pero la verdadera oración no es un ejercicio de oratoria, sino de rendición. Es ese momento en el que reconocemos que ya no sabemos cómo pedir ni por dónde empezar. Hay noches en las que solo podemos quedarnos callados, días en los que el corazón está tan desgastado que lo único que queda es suspirar. Pero ese suspiro, ese gemido, también cuenta. Porque Dios entiende los idiomas que nosotros olvidamos. Piensa en Jesús en Getsemaní, en esa oración donde el Hijo de Dios no predicó ni declaró victorias, solo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No hubo teología ni frases triunfantes, hubo angustia, sudor como gotas de sangre y una rendición profunda. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue una oración de gemido, de un alma cansada, pero confiada, de alguien que sabía que el Padre lo escuchaba, incluso cuando sus palabras se quebraban. El contexto de Romanos 8 es importante. Pablo escribe a una iglesia que vivía entre la tensión del sufrimiento y la esperanza. Les hablaba de la creación gimiendo, de los creyentes gimiendo y del Espíritu gimiendo también. 3 niveles de dolor, pero también 3 formas de oración. El verbo que usa, intercede, en griego es hyperentikchanei, que significa literalmente apoyar o suplicar a favor de alguien, de manera profunda. No es solo pedir por alguien, es entrar en su angustia, llevarla delante del Padre y traducirla en un lenguaje divino. Es como si el Espíritu dijera: Dios, sé lo que siente, aunque no sepa decirlo. Y eso cambia todo, porque entonces entendemos que cuando estamos agotados, cuando no nos salen las palabras, cuando sentimos que orar no sirve de nada, el Espíritu no nos abandona. Al contrario, ora con nosotros, ora por nosotros. Se mete en el silencio, en la confusión, en las lágrimas y las convierte en un lenguaje que el cielo entiende. No necesitas encontrar las palabras correctas para hablar con Dios. Necesitas estar presente, respirar, quedarte. A veces el milagro no es que Dios te hable, sino que tú te quedes lo suficiente para escucharlo en medio del silencio. Quizá alguna vez has sentido que tus oraciones rebotan contra el techo, que hablas y no pasa nada, que repites lo mismo una y otra vez y nada cambia. Pero el cielo no funciona por volumen, sino por verdad. Y la verdad es que una oración sincera, incluso si solo tiene lágrimas, tiene más poder que 1000 frases vacías. Hay una historia en el Antiguo Testamento, la de Ana, la madre de Samuel. Ella oraba sin voz. Sus labios se movían, pero no se oía sonido. El sacerdote pensó que estaba ebria, pero Dios sabía que su alma estaba gritando en silencio, y escuchó, y respondió. A veces Dios no responde a nuestras palabras, sino a nuestras heridas. Hay una oración que todos hacemos sin darnos cuenta, cuando respiramos hondo antes de levantarnos de la cama, cuando miramos al cielo sin decir nada, cuando solo decimos Dios, y no sabemos cómo seguir. Esa oración también llega, porque el Espíritu traduce el lenguaje del alma cansada. Quizá esa sea la forma más pura de orar, cuando dejamos de hablar y solo permanecemos. Cuando ya no intentamos impresionar a Dios con lo que decimos, sino que lo dejamos entrar en lo que callamos. En tiempos antiguos, los hebreos tenían una palabra para describir ese tipo de silencio. Selah era una pausa musical en los salmos, un espacio entre un verso y otro. No era el final, pero tampoco el comienzo. Era el lugar donde el corazón respiraba, donde el alma asimilaba lo que acababa de cantar. Tal vez el Espíritu hace eso en nosotros, un Selah divino, una pausa que nos salva de hablar por hablar y nos enseña a sentir, a esperar, a dejar que Dios interprete nuestros silencios. Si hoy no sabes cómo orar, está bien. Si no puedes decir nada, está bien. Si lo único que tienes son lágrimas, también está bien. El Espíritu entiende ese idioma, lo ha hablado desde antes de la creación. Es el lenguaje del alma que anhela ser entendida. Y quizá algún día, cuando el dolor se haya calmado, entenderás que incluso en tu silencio, Dios te estaba escuchando. Gracias por ver el video. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo
y suscríbete para seguir caminando juntos en fe, porque incluso cuando no tenemos palabras, Dios sigue hablando.